La palabra avaricia, ¿qué significa? El apóstol Pablo dice que la avaricia es idolatría. ¿Cómo se explica eso? El texto es 1 Corintios capítulo 5, los versículos del 9 al 11. Dice Pablo: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatras o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Algunos tropiezan sobre la expresión llamándose hermano, literalmente nombrado hermano, para distinguirlo del fornicario del mundo. Algunos comentaristas interpretan esta expresión como fingiéndose ser hermano, pero el verbo onomazo no admite de tal definición, sino que significa nombrar, como en Efesios 3:15, o toma nombre. Además, si era fornicario inconverso y no era hermano, habría contradicción entre el no comer con él, versículo 11, y el permiso de comer con los fornicarios y avaros inconversos, versículo 10. Otra cosa, si el inconverso no sería posible, si era inconverso. Si Pablo estaba diciendo en verdad que este fornicario era inconverso, entonces, en tal caso, si fuera inconverso, no sería posible entregarlo a Satanás, porque fornicarios inconversos pues ya están con Satanás, ya están en el reino de Satanás. Si no era hermano, este texto, 1 Corintios 5, no tiene nada que ver con la disciplina de hermanos incorregibles de una iglesia local. Es el texto que citamos todo el tiempo con respecto a ese tema, bien aplicado. Y esa expresión nombrado hermano no está diciendo fingiéndose, no. Era simplemente nombrado hermano como era su condición, era su estado. Él era hermano. Es algo sorprendente que Pablo incluye la avaricia en la lista de los más abominables pecados, pero él lo hace porque, como en Efesios 5:5 y en Colosenses 3:5, la clasifica como idolatría, la adoración del mamón o las riquezas. ¿Cuántos piensan que la avaricia es idolatría? ¿Cuántos hermanos piensan que es idolatría? Yo creo que estarán de acuerdo conmigo
que muy pocas personas la ven así. Pero la avaricia es llamada idolatría porque significa que el avaro sirve o adora al Dios Mamón. No está rendido a Dios, Jehová Dios, sino está rendido al materialismo. No ama a Dios, más bien él ama al dinero. 1 Timoteo 6:10. Está obsesionado con el ferviente deseo de acumular y disfrutar bienes materiales. El avaro no busca el bienestar y felicidad que Dios ofrece a los que le sirven. Más bien, él busca el bienestar y la felicidad en cosas materiales. Ahora, no es fácil definir la palabra avaricia. Todos trabajamos para tener posesiones materiales, pero ¿dónde ponemos el límite? ¿Dónde termina el obtener lo necesario para el sustento y abrigo? 1 Timoteo 6:8. ¿Y dónde empieza la avaricia? Entre los pecados mencionados por Pablo es muy probable que la avaricia sea el pecado más peligroso para cristianos. Conviene observar que el avaro se menciona con el fornicario, el idólatra, el maldiciente, el borracho, el ladrón. Esto debe convencernos de lo muy serio de este mal. Ahora Cristo enseña sobre el afán de adquirir posesiones materiales. Mateo 5, 29 y 30, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo el cuerpo sea echado al infierno. Ahora, el ojo derecho y la mano derecha representan ¿qué? Algo que para uno es muy precioso, muy deseable, muy importante, pero que puede hacerle pecar. Puede hacerle pecar y caer. Algo que ocupa el primer lugar en su vida. Punto muy importante. El lugar que pertenece a Dios en la vida. Ese es el mero problema. Por eso se llama idolatría. Es su Dios, es su ídolo, su Dios. Seguramente incluye la idolatría y Pablo dice que la avaricia, el amor al dinero y posesiones materiales es idolatría porque ocupa primer lugar en la vida. Mateo 6, 19, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Jesús dice aquí, en efecto, dice depositar el dinero en el banco de Dios en el cielo, donde está seguro. No se pierde. 1 Timoteo 6, 19, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir,
que echen mano de la vida eterna. Mateo 6, 24, no podéis servir a Dios y a las riquezas. La palabra griega es mamón, riquezas. En este texto, Cristo enseña que sus discípulos pueden buscar primeramente, puede buscar primeramente el reino de Dios, y esto ciertamente incluye la adoración de Dios en la iglesia el primer día de la semana, y al mismo tiempo tener lo necesario para el alimento y el abrigo. Buscar primeramente el reino y Dios provee el sustento y el abrigo. En este texto, el mamón o riquezas obviamente se refiere a lo que es más. Cuidado con esto. Es más que el alimento y abrigo, hablando del sustento necesario. Los ricos son los que tienen más de lo que es suficiente o necesario de los bienes de este mundo para una vida normal. Mateo 7:13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Esta enseñanza indica lo difícil de ser discípulo de Cristo. No conviene enseñar que el discipulado es fácil. La Biblia no lo enseña. Cristo no lo enseña. No hay texto alguno que diga que es fácil ser cristiano. Sobre todo, significa que debemos poner a Cristo y la iglesia en primer lugar en nuestra vida. Que Dios sea nuestro Dios. Que Cristo sea nuestro Dios. Lo que es primero en mi vida es como mi Dios. Y que sea Dios y la iglesia y las cosas espirituales. Esta sencilla enseñanza pone fin a las obras de la carne, incluyendo la avaricia. Mateo 16, 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Reconocer que es necesario, ¿verdad?, hacer sacrificios, llevar la cruz de Cristo para ser su discípulo. Si se niega a sí mismo, acabará con todo aspecto de la avaricia y toda obra de la carne. Mateo 25, comenzando con versículo 31 en la cena del juicio. Y Cristo dice que si ministramos a los hermanos necesitados, ministramos a Él. Mateo 25, del 31 hasta el fin del capítulo. En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Siempre hay hermanos fieles en varios países que necesitan ayuda. Nos conviene recordar que al ministrar a ellos, estamos ministrando a Cristo. Mateo 7:21, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro
salen y contaminan al hombre. Del corazón mana la vida. Guarda el corazón porque de él mana la vida. Es lo que Jesús dice aquí. Y el cosa que nos debe sacudir un poco es que la avaricia está otra vez en medio de fornicaciones, homicidios, envidia, soberbia, todas esas obras más feas de Satanás. Lucas 12, el caso del rico necio, les dijo, mirad, Jesús dice, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que poseen. Muchos piensan así. Muchos piensan que sí. La vida sí consiste de los bienes que posee. Jesús dice, no, eso no es cierto. No, eso no es cierto. Y luego él dio la parábola de este hombre rico que él tenía abundancia y tuvo que derribar sus bodegas y construir más grandes y que, pues tú tienes para toda la vida, entonces regocíjate. Y Jesús dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. O sea, la vida es así, como neblina. Y uno que está dedicado nada más a acumular bienes materiales a los placeres de este mundo, está haciendo un error horrible. Porque lo terrenal pasa rápido y luego estamos delante de Dios para el juicio final. Entonces, este rico es un ejemplo perfecto de la avaricia. Él usa mucho el pronombre personal, haré, mis, derribaré, edificaré, diré a mi alma, así, puro egoísmo. Nada de negarse a sí mismo. No, era para exaltar a sí mismo. Él dice, ¿dónde guardar sus bienes? El mundo está lleno de lugares donde guardar los bienes. Como ya mencioné, hay hermanos necesitados cualquier día, de cualquier año, en muchos países. Y son hermanos y Cristo se identifica con ellos. Él dice, ayudando a estos, me están ayudando a mí. Pensamiento solemne. Él dijo que tenía bienes para muchos años y dice Dios, esta noche vienen a pedirte tu alma. Él dice, mis graneros y mis frutos y mis bienes. Pero al entregar su alma, ¿de quién eran sus bienes? Por eso Lucas 12:33, vended lo que poseéis. Dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Lucas 14:25, Cristo nos enseña que debemos calcular gastos. Otra vez, indicando que el discipulado de Cristo, para ser discípulo de Cristo, no es fácil. No es fácil. Él dice calcular gastos, es decir, estudiar con cuidado lo que significa ser cristiano y decidir si en verdad queremos pagar el precio. Pablo, en sus cartas, él habla mucho acerca de la avaricia. Es un tema dominante en sus escritos. Colosenses 3:5 es el texto que estamos citando, Efesios 5:5.
Pablo dice que la avaricia es idolatría. Y Juan, primero de Juan 5:21, él dice, hijitos, guardaos de los ídolos. ¿Cuáles? No solamente los ídolos que los paganos o los católicos tienen en su casa, sino cosas materiales. Son los ídolos de muchos. Y lamentablemente pueden ser los ídolos de los hermanos. Es por eso, escribiendo a estas iglesias, la iglesia de Cristo en Éfeso y iglesia de Cristo en Colosa, la iglesia de Cristo en cada ciudad, él está enseñando esas cosas porque él sabe que se pueden destruir. La avaricia destruye porque es arma principal de Satanás. Cuando Pablo está hablando de los ancianos y los requisitos para ser ancianos, es necesario que el obispo sea irreprensible, no codicioso de ganancias deshonestas, no avaro. La iglesia tiene que examinar al candidato con mucho cuidado, porque si él tiene esa debilidad, entonces eso destruye su influencia y su habilidad de gobernar en la iglesia. Luego el texto que Pablo ya hemos mencionado, pero vamos leyendo en 1 Timoteo 6:8, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Lo necesario, lo básico. Porque los que quieren enriquecerse, ellos quieren más y mejor, y lo que otros tienen. Y dice que caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias, dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, ¿de qué consiste el sustento y abrigo? Cada cristiano con su Biblia, usando su juicio cabal, puede contestar eso delante de Dios. Dios, Él bendice. Él nos, por ejemplo, la ofrenda. Debemos ofrendar según Dios nos haya prosperado. Dios prospera. Él da riquezas a sus hijos. Claro que sí. Estos textos no están diciendo que el cristiano tiene que ser reducido así a la mera miseria de pobreza. No. Pero es cuestión de cómo es como mayordomo, cómo es administrando estas bendiciones tan ricas que Dios derrama sobre nosotros. Y luego él dice en el mismo texto que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Efesios 4:28, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tengan que compartir con el que padece necesidad. Y Pablo habla mucho en sus cartas cómo debemos preocuparnos los unos por los otros, en cuanto a todo, en cuanto a sobre todo la condición del alma,
y también en cuanto a necesidad física, material, y también en cuanto a todo aspecto del hermano o la hermana. Se preocupan unos por otros, porque buscan el bienestar de sus hermanos y hermanas en Cristo. Hay muchos ejemplos de la avaricia. Vamos simplemente a mencionarlo, porque ustedes saben la historia. No hay que leer todo el texto. Eva, por ejemplo, ella vio que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Lo prohibido por Dios es la avaricia. David dice, segundo Samuel 11, que él se levanta de su lecho y se paseaba sobre el terrado, y él ve a una mujer que estaba bañando, la cual era muy hermosa. David, el amigo de Dios, cayó en esta trampa de Satanás. El ejemplo de José es muy, muy, muy importante para jóvenes, para todos, pero mayormente jóvenes. Porque si hubiera en toda la historia, si hubiera un ejemplo de un hombre que podía pecar y escapar, pecar y no sufrir consecuencias, pensando humanamente, José ahí con la mujer de Potifar, no, él conoció a Dios, él amó a Dios, él respetó a su patrón y respetó aún a esa mujer. ¡Qué ejemplo pero tan importante! Los fariseos eran avaros, dice Lucas 16, 14. Judas, desde luego, era ladrón. Él manejaba el dinero del grupo, y él cayó en ese pecado de avaricia. Ananías y Zafira era avaricia. Mintieron a Dios. Es lo que la avaricia es un enemigo del alma. Bueno, si uno no borra toda forma de avaricia del corazón, este ídolo lo puede destruir. Es un pecado, pero destructivo. Bueno, hay muchos textos sobre esto. Primera Timoteo 6, que habla de los que codiciando el amor al dinero, y el cual codiciando se extraviaron de la fe. Bueno, hay muchos textos, pero voy a terminar porque ya estoy más o menos limitando los videos a media hora, y espero que este estudio nos despierte, que nos haga ver lo muy, pero muy serio de dejar que este enemigo esté obrando en el corazón. Hay que vencerlo, hay que echarlo fuera, hay que reconocer que está en la misma compañía con adulterio, fornicación, hechicería y todas esas maldades de las más feas que destruyen el alma. Muy bien, muchas gracias por acompañarme en este estudio sobre la avaricia, que es idolatría.
Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé entendimiento para aprender y obedecer su santa voluntad. Muchas gracias y Dios les bendiga.